Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Un grato honor, placer estar junto a ustedes. Le doy muchas gracias al Señor, como han dicho ya los pastores anteriores. Muchas gracias al Señor por esta oportunidad, por este momento en el que podemos compartir un poco más del conocimiento que Él nos ha transmitido. El tema que hoy día vamos a ver es nuestro espíritu regenerado y el ministerio del nuevo pacto. Ese es el tema que vamos a estar viendo. Nuestro espíritu renacido. Veamos lo que dice en la palabra Juan 3, 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El día de nuestra conversión es lo que acá nos está haciendo ver Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El Señor Jesús está hablando a Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso, líder de la época, un fariseo, muy cumplidor de la ley de Moisés. Y lo que se le estaba haciendo ver era que no eran por su forma de vivir, su forma de hacer las cosas, no eran por sus obras, la que le iba a permitir entrar al reino de Dios, sino que a Nicodemo le era necesario nacer de nuevo. Como seres humanos estamos y descendemos de Adán y hemos heredado este pecado de él. Cuando él pecó físicamente, no murió, él siguió viviendo mucho tiempo. Lo que sí murió fue su espíritu para con Dios. Él no dejó de existir, pero sí en esta área del espíritu, al pecar, fue privado, fue apartado de Dios y ya no tenía con Dios esa cercanía que tenía al comienzo, al principio de las cosas. Si el espíritu muerto no nace de nuevo, aunque seamos tengamos un estilo de vida muy buena, tengamos una conducta correcta, seamos buscadores de Dios, grandes buscadores de Dios, ni siquiera vamos a poder entender ni comprender el reino de Dios, mucho menos vamos a poder ingresar. Porque realmente para entrar al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. El reino de Dios no es, el reino de Dios es algo espiritual, no es el carnal. Lo que es de la carne no puede tener parte con el reino de Dios. No puede tener parte porque el reino de Dios es espíritu, es espiritual. Por eso es necesario que nacer de nuevo, y este nacimiento por medio del agua y del espíritu. Por eso es que se nos enseña en la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Veamos qué sucede con nuestro espíritu cuando renace. Nosotros experimentamos la regeneración. Tito en el capítulo 3, versículo 5, nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra regeneración es la traducción del griego palinginesia, que significa renacer, renovación, restauración. Pablo se está refiriendo a la regeneración, como un lavamiento, porque lo está asociando con el bautismo. Y el bautismo es un lavamiento espiritual. En el bautismo del agua, con su poder sacramental, el Señor Jesús nos está, cuando nos hace renacer, ya no como hijos de Adán, sino como hijos de Dios. Amén. Desde ese momento, nuestro espíritu posee doble naturaleza. En 2 de Pedro 1:4 se nos enseña por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La naturaleza divina se ha hecho parte de nuestro espíritu. Entonces poseemos doble naturaleza, la naturaleza humana ya resucitada y la naturaleza divina implantada en nosotros. Por eso es que tenemos doble naturaleza, naturaleza humana resucitada y naturaleza divina implantada en nosotros. Amén. Por lo tanto, pasamos a tener también la simiente de Dios. La simiente de Dios en Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Que nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando renacemos en Cristo es porque se nos ha inseminado su simiente, su espora, su semen. En el nuevo nacimiento, lo que recibimos es la simiente y la genética de Jesús, el postrer Adán. Amén. Y nuestro espíritu es completamente sobrenatural. Nuestro espíritu, además de ser nuestro ser eterno, es también el centro y la base donde Dios habita, donde Dios vive, donde Dios ha depositado una serie de poderes y capacidades sobrenaturales para que nosotros podamos en esta tierra poder vivir como hijos de Dios, relacionarnos con Él y ministrar sobrenaturalmente en todo lugar y en todo momento, en todas circunstancias. Por lo tanto, es la responsabilidad y la conciencia que debemos tener en el tiempo, una vez que ya nos entregamos al Señor, nos bautizamos, nacemos de nuevo, ingresamos al reino de Dios. Entonces, con todo lo que el Señor nos capacita, con todo lo que el Señor nos da en nuestro espíritu, porque estamos hablando todo lo que sucede en el espíritu, es como debemos andar, es como debemos estar como hijos de Dios en esta tierra. Amén. Vamos a ver las capacidades que tiene el espíritu, porque el espíritu renacido
tiene muchas capacidades. Vamos a ver algunas de ellas. Permiso. En Apocalipsis 1, en los versículos 10 y 11, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí Juan nos está diciendo que él oyó detrás de él una voz. Él estaba en el Espíritu y oyó. Amén. En el mismo Apocalipsis 1:12 y en Segunda de Reyes 6:17 nos habla de que el Espíritu ve, es otra de las capacidades. Oír, ver. Dice que Eliseo, en el Segunda de Reyes, oró y pidió que los ojos del criado se le abrieran para que el criado pudiera ver, pudiera entender lo que estaba sucediendo espiritualmente. Por eso es que Eliseo clama para que sus ojos sean abiertos, y cuando los ojos del criado fueron abiertos, él pudo ver lo que sucedía en este mundo sobrenatural. Si los ojos no son abiertos del espíritu, no se puede ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Amén. Por lo tanto, el espíritu, ya vimos dos capacidades. Puede oír y puede ver. Amén. El espíritu también puede hablar. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Amén. También el Espíritu tiene la capacidad, como vemos en 1 Corintios 14, 15, 16, el Espíritu tiene la capacidad de orar, de cantar, de bendecir. O sea, qué maravilloso el renacimiento del Espíritu, como Dios mismo lo capacita con todas estas cosas. Amén. Oír, hablar, ver, cantar, bendecir, orar. Otra de las capacidades que tiene el Espíritu es profetizar. Profetizar lo podemos ver en 1 Corintios 12:10. Los hermanos, los pastores que puedan ir copiando las citas bíblicas para que después puedan volver a leer estas palabras, ¿no es cierto?, con más tiempo y escudriñarlas, y se van a dar cuenta que realmente todas estas cosas son las que hace nuestro espíritu. A otro, dice la palabra de 1 Corintios, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Por eso nos habla que nuestro espíritu profetiza, tiene la capacidad de profetizar. Y dice en Juan que el espíritu también tiene la capacidad de adorar. Qué maravilloso está esta capacidad. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Toda la adoración que nosotros debemos hacer es a través del espíritu, esa capacidad que tiene solamente nuestro espíritu para adorar al Padre. Esa es lo que más, la capacidad que debemos desarrollar en este tiempo, porque dice la palabra que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También vemos en 1 Corintios 2, 11 y 12, que el espíritu conoce, el espíritu puede conocer. Amén. Solamente el espíritu es el que puede conocer exactamente al hombre. También vemos que el espíritu tiene la capacidad de discernir. En el libro de Hebreos 5:14, 1 Corintios
2, 14 y 16, en 1 Corintios 12, 10. A otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Amén. El discernir es saber y conocer. También la capacidad del espíritu es gozarse, alegrarse, entristecerse. Qué terribles capacidades, ¿no? Gozarse, alegrarse, entristecerse. En Lucas 1:47 y en Lucas 1:21. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija. Y en Lucas 1:21 nos dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, porque él estaba alabándose, él estaba gozándose. Y mire lo que nos dice Juan 11:33, la capacidad de conmoverse y entristecerse. Uno si lo ve humanamente no puede creer, no puede pensar que tiene esta capacidad de conmoverse y de entristecerse. Dice Juan, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió. Qué maravilloso. El mismo Jesús se entristeció y se conmovió. Y así sucede con el espíritu renacido. También la capacidad de gemir. Romanos 8:23 al 26. Segunda de Corintios 5:1-4. También podemos ver la capacidad de sujetarse. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El mismo espíritu tiene esa capacidad de sujetarse, amén, a otro espíritu. 1 Corintios 14:32 podemos ver esa palabra. En Filipenses 3:3, la capacidad de servir a Dios de diversas maneras. La palabra nos enseña, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. El servir a Dios en diversas maneras. Amén. Servimos al Señor en diferentes formas y estamos ligados a un propósito divino y ser llevados en esa dirección. También eso nuestro espíritu puede hacer. En el libro de Hechos 20:22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Humanamente no podemos tener esa capacidad de saber qué está sucediendo en otro lugar, pero acá dice que nuestro espíritu tiene la capacidad de estar ligado en un propósito divino y puede ser llevado, trasladado a otro lugar. Amén. Dice que el espíritu funciona separado del alma. Es totalmente independiente del alma. Nuestro espíritu, él opera solo, no a través del alma. La palabra en Hebreos 4:12 nos habla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La misma palabra se encarga de separar, de que el espíritu trabaje totalmente independiente del alma. Amén. Así también el ser trasladado o transportado. En el libro de Ezequiel 11:1-24, Apocalipsis 4:1, 2,
y en 2 de Corintios 12, 1, 4. Amén. Dice la palabra, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Nuestro espíritu también tiene la capacidad de ser trasladado o transportado. Amén. Otra de las capacidades que tiene nuestro espíritu, como podemos ver, está preparado para grandes cosas nuestro espíritu. El salir del cuerpo y trasladarse a voluntad bajo la guianza del Espíritu Santo. Primera de Corintios 5, 3 y 5 y en Colosenses 2, 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Qué maravilloso lo que puede hacer el espíritu. Salir del cuerpo y trasladarse a voluntad bajo la guianza del Espíritu Santo. Acá nos habla de que él estaba ausente en el cuerpo, pero estaba presente en el espíritu y podía ver lo que ellos hacían en orden. Él podía ver y sabía lo que estaba sucediendo. Pero esto es bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos 2 capacidades más que vamos a ver, que también son muy importantes para los hijos de Dios. Las 2 capacidades que también vamos a tocar es batallar contra las fuerzas del mal y en el poder del Señor. Y la vestidura de la armadura de Dios. Estas 2 capacidades, batallar contra las fuerzas del mal, nos habla en el libro de Efesios 6, 10, 18, una palabra muy conocida para los hijos del Señor en todo tiempo, una de las palabras que siempre se enseña sobre la batalla y la armadura de Dios cuando comenzamos los caminos del Señor. Nos habla de que debemos fortalecernos en el Señor, nos habla de que nuestras luchas no van a ser contra carne, contra espadas, sino contra huestes espirituales. Siempre nos está hablando en lo sobrenatural. Y esa batalla, como soldados en Dios, ¿no es cierto? También tenemos que tener una vestidura. Todo soldado tiene una vestidura especial cuando va a la guerra. El espíritu también tiene una vestidura especial. Tiene el casco de la salvación, tiene la coraza de justicia que cubre nuestra alma, tiene el cinto, se ajusta el cinto del evangelio de justicia, se calza las sandalias del evangelio de la paz. Y no solo eso, sino que tiene 2 herramientas, 2 grandes armas que son el escudo de la fe y la palabra, que es la espada. Amén. Y uno como soldado en Dios, uno como soldado en Cristo, uno como soldado en nuestro nuevo andar, debemos tener esta armadura colocada todos los días y todo el día. Un soldado que batalla, un soldado que va al frente a la guerra, nunca deja de ser soldado, en ningún momento. Siempre, las 24 horas que tiene que estar en donde tenga que estar, está armado con su armadura.
nosotros como hijos de Dios, como mujeres y hombres espirituales, que Dios nos ha capacitado con nuestro espíritu, con todo esto tan maravilloso, debemos comportarnos como tal, porque nuestra lucha diaria no es contra carne, como dice, contra nuestros conocidos, contra alguien que nos hace algo, contra nuestros seres queridos, no. Nuestra lucha es acá arriba, contra huestes espirituales, contra el mismo enemigo Satanás. Amén. Por eso es que también el espíritu tiene que estar revestido con esta armadura. Amén. En la palabra, en el libro de Efesios 6, del 10 al 18, nos habla tanto de la batalla como de la vestidura de la armadura de Dios. Vamos a pasar a ver, porque nuestro espíritu no solamente está capacitado con todo esto que hemos estado hablando, el espíritu puede oír, puede ver, puede hablar, puede profetizar, puede cantar, puede orar, puede gozarse, puede entristecerse, puede profetizar, puede salir del cuerpo, puede estar ligado a un propósito, puede ser trasladado, puede batallar y puede estar revestido con la armadura de Dios, sino que también tiene diversas actividades el espíritu. Y el espíritu, la primera actividad que vamos a ver es la de adoración en espíritu. Juan 4, 20 y 24. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Jesús aquí estaba hablando con la mujer samaritana y le estaba enseñando que ahora comenzaba el tiempo en donde ya no hay un lugar indicado, ya no hay un lugar determinado donde había que estar adorando al Padre, sino que lo que debemos hacer era en espíritu y en verdad. Jesús le estaba enseñando a la mujer que no había un lugar indicado, no había un lugar determinado, no era en este monte ni en aquel monte, no es en un templo, en una iglesia, no. Jesús le dice que ahora comienza un nuevo tiempo donde el Padre va a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero no hay un lugar indicado. En espíritu y en verdad, si mi espíritu renacido, si mi espíritu tiene esa capacidad de adorar al Padre, él lo que está buscando en este momento es que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que le estaba enseñando. Y nosotros tenemos también esta capacidad y tenemos esta actividad a través de nuestro espíritu. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Cuando habla que dice en verdad, está usando la palabra griega, aletheia. Esta palabra griega significa aquello que no está oculto, aquello que es evidente, que es verdadero. Este debe ser el contenido de nuestra adoración. En verdad. En verdad. Amén. Aquello que no está oculto.
aquello que es verdadero, aquello que es real. Esa es nuestra verdadera adoración. También nos dice el Señor cómo nos está buscando. Y también habla en espíritu. El Padre que está buscando la adoración en espíritu, en verdad, en espíritu, porque nuestro espíritu regenerado es el que está adorando al Padre. Por eso habla en espíritu, el espíritu regenerado. En el Antiguo Testamento podemos ver que la adoración era por obediencia lo hacían antes. Y cuando a través inclusive de la mente y del corazón, pero ahora solo debe hacerse en espíritu, por medio del espíritu. Amén. Nuestra adoración en espíritu y en verdad es en el mundo espiritual. Es en el mundo espiritual donde es un sacrificio real, un sacrificio tangible. Es algo que podemos ser totalmente verdaderos con nuestra adoración. No es algo tangible, no es algo que no tiene forma, no es algo gaseoso, no es algo como mucha gente imagina el mundo espiritual, ¿sí? Sino que la realidad de lo que representaba en el Antiguo Testamento los antiguos sacrificios de los animales, donde lo ofrecido somos nosotros mismos por medio del Espíritu. Amén. También tenemos la actividad de la oración en el Espíritu. En Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. La oración, al igual que la adoración, hoy es necesaria hacerla a través de nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor manda y espera que hagamos, no satisfaciendo nuestras necesidades del alma, nuestras necesidades de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, sino direccionados en la oración a través del Espíritu Santo, a través de este Espíritu para que el Señor esté, nuestro Padre, aceptando también nuestra oración. Amén. Por eso la oración se tiene que realizar siempre, siempre, no desde el punto de vista de nuestra alma, no con nuestros ojos naturales, no viendo las necesidades naturales, sino que buscar que nuestro hombre interior tenga el dominio, ¿no es cierto?, de que para poder ser edificado día tras día. Ese hombre interior que llevamos tiene que ser edificado día con día a través de la oración en el Espíritu. Amén. También otra de las actividades que tiene nuestro espíritu es la guerra espiritual. La guerra espiritual, como vimos anteriormente en Efesios 6, 10 al 18, nos habla de esta guerra que tenemos. Esta guerra que nosotros tenemos es en el segundo cielo, en las regiones celestes. Ahí está nuestro espíritu batallando. Y nosotros no estamos solos, no está el espíritu solo batallando en estas regiones. Están los ángeles de Dios batallando contra los seres de Satanás, contra los ángeles de Satanás, contra todo este ejército que viene a arrebatar las almas día tras día. Por eso nosotros tenemos esta guerra. Nosotros, los hijos de Dios,
tenemos que hacer esta guerra para poder pelear y batallar contra el enemigo, para poder arrebatar, perdón, no me salía la palabra, para poder arrebatar las almas perdidas, para poder abrir sus ojos espirituales, para poder sacarlos de las cubiertas de oscuridad, para poder libertar a las almas que están perdidas. Por eso es que debemos siempre, siempre estar prestos para estar luchando en este mundo espiritual a través del espíritu renacido. Amén. La lucha con los seres espirituales de maldad se mueven en estas esferas. Pero nuestra participación tiene que ser a través de nuestro espíritu, como lo dije antes, no solo, sino a través de nuestro espíritu, porque esta lucha es sobrenatural en el segundo cielo. Y como decía antes, el verdadero guerrero es el espíritu. El espíritu es el verdadero guerrero. Nuestro cuerpo físico y nuestra alma solo son unos instrumentos para que el espíritu pueda batallar permanentemente. Amén. Y permiso, yo tengo que estar con mi vasito de agua. Amén. La administración de la gracia de Dios es el otro punto que vamos a tocar. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder el poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios quiere que su multiforme gracia sea dispensada. Dios quiere que sea su pueblo ministrado a través de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, Dios necesita. Que sea su pueblo ministrado a través de los dones que Él ha repartido a cada uno. El poder para evangelizar, el poder para sanar, el poder para transmitir la palabra, la multiforme gracia de Dios que nos fue entregada a través de los dones, poder repartirla, poder entregarla a su pueblo. Esto es lo que Dios Padre es lo que quiere, es lo que desea, es lo que necesita, que nosotros podamos ministrar esa multiforme gracia que Él ha derramado sobre sus hijos a través del Espíritu renacido. No hay otra forma de poder ministrar. La única manera de poder ministrar esta gracia de Dios es hacerlo con nuestro espíritu. Nuestra alma es competente, pero es completamente inoperante en este terreno, en esta área. Intentar ministrar la gracia de Dios con nuestra carne y no con nuestro espíritu, lo único que vamos a obtener es una frustración. Es nuestro espíritu quien tiene contacto directo con Dios. Es Dios mismo el que va a estar transmitiendo esa gracia y es Dios el que debe ser transmitido. Es el mismo Dios el que debe ser entregado. Es el mismo Dios el que nosotros debemos repartir al pueblo. Y esto es indispensable, es
imposible hacerlo si no fuera a través de nuestro espíritu. Amén. La otra actividad que también tiene el espíritu renacido son las salidas de nuestro espíritu para ministrar. En 2 de Corintios 3:5 y en Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Una de las actividades menos comprendidas por los cristianos son las que realiza nuestro espíritu para ministrar. Es muy poco comprendido este tema. Sin que nosotros seamos conscientes, Dios toma nuestro espíritu y nos lleva a ministrar a diversas partes, a distintos lugares del mundo. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, quien usa nuestro espíritu y nos lleva a ministrar a otros lugares del mundo, a cualquier parte en donde haya una necesidad, Dios usa nuestro espíritu. Amén. Hay veces que esta actividad que nosotros realizamos, que nuestro espíritu realiza a través del Espíritu Santo, es hacer la guerra espiritual en alguna situación determinada. También somos usados en esta área. En otras ocasiones podemos salir conscientes y de manera voluntaria. También se puede hacer eso. El otro punto que ahora vamos a tocar es el ministerio del nuevo pacto. Es el sacerdocio de la gracia, realizado por nuestro espíritu exclusivamente. Amén. En 2 de Corintios 3:5-6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. Somos ministros del nuevo pacto establecido por Dios, el cual no se basa en lo que nosotros podemos y queremos hacer, sino en el poder y la soberanía de Dios. Cuando el apóstol habla de competencia, se está refiriendo a la capacidad que nosotros tenemos para realizar el ministerio con eficacia y excelencia, la cual es inexistente en nosotros mismos. Es decir, que nuestra naturaleza humana es completamente inhábil para realizar o transmitir la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos va a hacer competentes. Es quien hizo renacer nuestro espíritu, dotándolo de todas las facultades y capacidades sobrenaturales y lleno de poder y gracia divina que ya vimos para realizar esta tarea. Amén. Nuestro espíritu, no nuestra alma. Nuestro espíritu, no nuestra alma. No nos confundamos. No creamos que somos nosotros mismos. Nuestra alma es totalmente incompetente para realizar esta actividad. Es nuestro espíritu. Como dije antes, no nuestra alma, sino nuestro espíritu. Solamente que ese entonces
a través de este canal es en donde Dios mueve y opera, ministrándose a los hombres y fluyendo su gracia. Amén. Para todos aquellos que estén oyendo, para todos aquellos que estén deseando este poder tan grande que nos ha dado el Señor para transmitir su gracia a través de nuestro espíritu. Amén. Dice también la palabra que no de letra, sino de espíritu. No de letra, sino del espíritu. El sacerdocio de la gracia no está regido por la ley de Moisés. El sacerdocio de la gracia no está regido por la ley de Moisés, sino por la ley del espíritu. De manera que no ministramos la ley, sino la gracia. No ministramos la ley, sino la gracia. Si bien la ley y la gracia son dos sistemas, porque son dos sistemas espirituales por medio de los cuales Dios ha tratado a sus hijos, existen enormes diferencias entre la ley y la gracia. Amén. Con la ley, Dios rigió a su pueblo Israel, y con la gracia, Dios rige a su pueblo la iglesia. En cada una de nuestras ministraciones y enseñanzas, debemos asegurarnos que sean hechas con base firme en los cimientos de la gracia y no de la ley. Amén. Además, como ministro de Dios, no ministramos el rito, sino el poder. No desde el corazón, sino desde el espíritu. Veamos lo que dice, no de muerte, sino de vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El propósito general de la ley es, y acá tenemos que tener atender bien, porque el propósito general de la ley es descubrir la maldad del hombre. Es descubrir la maldad del hombre y aplicar el castigo por sus pecados. La paga del pecado es muerte y la paga del pecado es muerte. Y en este sentido, el ministerio de la ley es un ministerio de muerte. Pero mientras que por medio de la ley solo hallamos muerte, por la gracia obtenemos resurrección y vida. No de condenación, sino de justificación, también nos dice la palabra. La ley tiene como propósito descubrir el pecado y desnudar al pecador para que éste sea juzgado, condenado y muerto. La ley fue establecida para condenar al hombre por sus pecados. La ley es un ministerio de condenación. La gracia, que también trata al pecado, porque la gracia también trata el pecado del hombre y lo resuelve por medio de la justificación, por la fe en el sacrificio de Cristo. Él murió por nuestros pecados y viste al hombre de justicia de Cristo y le da vida eterna. Amén. Dice también la palabra, no de lo que perece, sino de lo que permanece. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí lo que perece, es la ley. En el antiguo pacto, que tuvo mucha gloria con lo que representaba. Todo lo que atraía la entrega gloriosa de la ley de Moisés, el sacerdocio arónico, con sus rituales y vestiduras, la religión judía era atrapante.
que aún los creyentes hoy se sienten cautivados por este tema. Todo eso en aquel momento era glorioso, todo eso era glorioso, pero todo se desvaneció, todo aquello que parecía eterno y maravilloso y sacaba, nos deslumbraba, todo eso se desvaneció totalmente. Cuando más glorioso es cuánto más glorioso va a ser este nuevo pacto que está firmado con la sangre del Hijo de Dios y que genera un ministerio que no tiene fin de día. Cuánto más glorioso. Amén. Cuánto más glorioso. Sin velos, dice la palabra también. Cuando Moisés bajaba del monte donde recibió la ley de Dios, su rostro brillaba, brillaba, pero era con la gloria de Dios en ese momento. Y quizás por ser muy brillante tal gloria, Moisés puso ese velo. Moisés puso ese velo sobre su rostro para que los israelitas no lo vieran. Bajo la ley, la gloria que Dios puso sobre ella estaba oculta por velo. Y aunque esa gloria era transitoria, porque la ley era transitoria, no era posible mirarla y ser ministrados por esa gloria. Bajo la gracia, miramos la gloria de Dios sin velo. Hoy no tenemos nada, podemos ver la gloria de Dios, mirar a Cristo en su esplendor y somos ministrados por esa gloria divina, en libertad. Nadie que vivió bajo la ley conoció y experimentó la libertad que nosotros hoy podemos y tenemos en Cristo Jesús. Estar bajo la ley era estar bajo un yugo fuerte, un yugo terrible. Y aun cuando fue Dios quien puso a Israel, a su pueblo, bajo esta ley, su yugo fue severo y radical. Bajo el ministerio de la gracia, amados míos, bajo el ministerio de la gracia y del nuevo pacto, vivimos en una libertad maravillosa, en una libertad que nos da el Espíritu del Señor. Es la libertad que tienen los hijos nacidos en su propia casa. La ley hizo a Israel siervos y esclavos. Eso es lo que produjo la ley. Siervos y esclavos. La gracia nos pone en posición de hijos. Y por último veamos transformados de gloria en gloria en 2 Corintios 3:18. Dice la palabra, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Por medio de los procesos del ministerio de la gracia, es propósito de Dios que seamos transformados y lleguemos a ser semejantes a su Hijo. Esta obra es el trabajo del Espíritu Santo. No es una obra nuestra, no es una obra que la vamos a hacer personalmente, es una obra que la va a hacer solo el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Nosotros debemos mirar a cara descubierta la gloria del Señor y así seamos transformados. Esto significa que hoy ya no hay ningún velo, ya no hay ningún impedimento, ya no hay nada que nos impida mirar a Dios cara a cara y poder ser enseñados y transformados por Él. Amén. Hoy tenemos camino abierto, ese camino abierto para llegar hasta el mismo lugar santísimo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Cuántas gracias tenemos que dar al Señor porque hoy nosotros podemos tener
esta bendición. Podemos llegar al lugar santísimo en el cielo para estar con nuestro Padre, para estar con el Hijo amado. Entonces es nuestro desafío, nuestro gran desafío es seguir siendo transformados de gloria en gloria hasta llegar a la meta que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, amados míos, espero ser de bendición con esta enseñanza, que podamos tomar y tener conciencia, adquirir la conciencia de que somos hijos sobrenaturales, que nuestras actividades, nuestra vida propia está todo en lo sobrenatural. Que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que realmente quiere hacer a través de nosotros. Que realmente el Espíritu Santo sea quien nos transforme, que nuestro espíritu renacido, que nuestro espíritu regenerado, que podamos ser transformados, que podamos transmitir la gloria de Dios, podamos transmitir, ministrar a todas las personas, a todos aquellos que estén a nuestro alrededor, a nuestro alcance, a través de la palabra, a través de un abrazo, a través de poder llevar a Dios mismo para poder sanar a los enfermos, para poder libertar a los cautivos, para poder sacar ese velo que muchos puedan tener hoy día, que el enemigo haya puesto en sus ojos, que podamos quitar ese velo para que puedan ver a la gloria de Dios, para que puedan ver al Hijo de Dios obrar en sus propias vidas, que podamos traer a todos aquellos que hoy día duermen, que podamos traer a la presencia del Señor a todos aquellos que se han apartado por un motivo u otro. Por eso, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi amado, por esta palabra. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Envío esta palabra para que todos aquellos que puedan ver y escuchar, el Espíritu Santo los despierte, los cautive, los llene con tu gloria en este nuevo tiempo. Porque este es un nuevo tiempo que debemos prepararnos para lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están realizando en este tiempo, en todo lugar a través de sus hijos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, mi amado, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Bendigo a la iglesia, bendigo a los hijos del Señor, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, aquel que esté necesitando una palabra, que el Espíritu lo llene, que el Espíritu lo cautive en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, gracias, apóstoles, que el Señor les bendiga en este día grandemente y retribuya su amor, su comprensión en este tiempo. Amén y amén.